Dice el apóstol, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Me di a la tarea de averiguar quién era la hermana Febe, que el apóstol resalta aquí, y dice que fue una diaconisa de la iglesia eh, de Cencrea, y que fue portadora de la carta. Ella fue la que llevó esta carta a los romanos. El apóstol Pablo la escribe y la encomienda a Febe. Eh, Fue una mujer de muchos recursos económicos y ayudó a los apóstoles y a muchos creyentes a formar la iglesia, a que la iglesia prosperara. Por eso el apóstol aquí la resalta como una mujer, una diaconisa de la iglesia que ha ayudado mucho a la iglesia. Eh, Porque en el versículo 2 dice que la recibas en el Señor con la carta que él envía, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, mire, Febe me estaba llevando la carta que el apóstol Pablo estaba enviando a los romanos, pero también resalta que esta mujer había ayudado mucho a la iglesia y seguramente no lo dice, pero siendo una mujer pudiente, una mujer económicamente acomodada, parece que invirtió mucho en la naciente iglesia cristiana de los tiempos apostólicos. Eh, Luego en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. El versículo 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, Priscila y Aquila eran una pareja que había iniciado también una iglesia, que colaboraban en la iglesia, que pastoreaban la iglesia. Y este Priscila y Aquila lo encontramos en Romanos 18 también, perdón, en Hechos 18, Hechos capítulo 18, en el versículo 1 y 2. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue con ellos o fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, mire, esta pareja tenía el mismo oficio del apóstol Pablo. Recuerde que los primeros años del apóstol Pablo, antes de dedicarse completamente al ministerio, él hacía carpas, hacía tiendas. Y se encuentra con esta pareja, y esta pareja había estado en Roma, pero como recuerde que al principio estudiamos de que el emperador Claudio había hecho que todos los judíos salieran de Roma y que volvieran a su tierra. Entonces, estos fueron de los dispersos, de los esparcidos. eh, y en ese ir y venir se conocieron con el apóstol Pablo por su oficio, porque tenían servían al Señor. Cuando él dice mis colaboradores en Cristo Jesús, no se está refiriendo a que le colaboraban a hacer tiendas, sino mis colaboradores en Cristo Jesús se está refiriendo a que trabajaban explícitamente en la obra. Y el versículo 4 dice que expusieron sus vidas por mí, a los cuales
no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En el versículo 5 hay otro saludo, y aquí usted puede escoger nombres para los hijos. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, este Epeneto era una persona muy especial porque se refiere a él como amado mío. Eh, Algunos sugieren que es el primer fruto de Asia, no de Acaya, porque ya había una persona que el apóstol Pablo anteriormente había mencionado como el primer fruto de Acaya. Luego en el versículo 6 encontramos una María, saludada María, cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y como decía al principio, interesante porque eh, nosotros después de tantos siglos hemos restringido mucho el trabajo de la mujer y hemos mencionado que la mujer no debe ser pastora y todo eso, pero en el inicio, en el tiempo de Jesús, muchas mujeres fueron colaboradoras de Jesús y vemos en la iglesia naciente que la mujer tenía un papel preponderante. Si bien María no se tiene muchas referencias, este, este, eh, este saludo a María la caracteriza por ser una mujer trabajadora entre los hermanos, o sea, había desarrollado un ministerio entre los hermanos. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes que mí en Cristo. Cuando el apóstol menciona, y va a mencionar en varias ocasiones, como el saludo a Andrónico y a Junias, dice, mis parientes, se refiere a que son paisanos, judíos, no tanto familiares de sangre. Entonces, Andrónico y Junias eran judíos, eh, vivían en Roma y habían estado presos con el apóstol Pablo por causa de la fe. Y él los estimaba mucho porque dice, eh, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, pero no solo muy estimados con el apóstol Pablo, sino entre los apóstoles, entre los cristianos. Parece que estas personas habían ayudado eh, mucho a todos los apóstoles, además del apóstol Pablo. Saludad, versículo 8, a Amplias, Amplias, amado mío en el Señor. Entonces, Amplias es un amigo personal de Pablo. Por eso él toma el calificativo de expresar y decir, amado mío en el Señor. Saludad, versículo 9, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano colaboró mucho con los apóstoles y Estaquis en el versículo 9, tanto Urbano, habían ayudado al apóstol en sus viajes misioneros y también en la cárcel. Eh, Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Ape vivía en Roma y era un cristiano de buen testimonio, por eso el apóstol Pablo le tenía mucha confianza y usó el calificativo aprobado en Cristo. O sea, una persona que tenía un buen testimonio. Y Aristóbulo era hermano de Bernabé, aquel misionero que también, o aquel apóstol que también acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Fue nombrado apóstol. Esto también nos muestra de que sí hubo una sucesión apostólica posterior a la muerte o digamos, a, a los 12 apóstoles iniciales. Bueno, de hecho, hubo ya 11 apóstoles cuando muere Judas,
cuando se suicida Judas y nombran a un nuevo apóstol, era Matías, y el apóstol Pablo, que él se refiere a sí mismo como un abortivo, como una persona que Dios insertó posteriormente, pero este, este Urbano está aquí, se habían ayudado al apóstol, perdón, Aristóbulo era hermano de Bernabé y fue nombrado apóstol posteriormente. Es posible que los de su casa, cuando el pasaje se refiere a los de su casa, se refiere a esclavos. Aquí en este capítulo vemos varios esclavos que son mencionados. ¿Por qué sabemos que eran esclavos? Porque los esclavos tenían unos nombres particulares. Entonces ahorita vamos a ver esos, esos nombres de esos esclavos. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Repito, cuando se refiere a mi pariente es que son judíos. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Entonces tanto Herodión como Narciso eran colaboradores de Pablo, eran seguramente judíos, pero también los de la casa estaba refiriéndose básicamente a esclavos que ellos tenían. Recuerde que eh, cuando los esclavos se convertían al Señor, ya no eran tenidos más como esclavos, sino como hermanos en Cristo. Así como cuando el apóstol Pablo escribe su carta a, a Filemón, ¿no es cierto? En la carta a Filemón, eh, refiriéndose a que le recomienda a él un esclavo que le había ayudado en la cárcel y que ya no lo recibiera como esclavo, un esclavo que se llamaba Onésimo, sino que lo recibiera como hermano. Cuando los esclavos recibían a Cristo, los cristianos ya no los consideraban esclavos, sino que los consideraban hermanos en la fe. Entonces, claro, estos esclavos permanecían en las casas de sus amos porque estos esclavos no, prácticamente era su trabajo, no tenían a dónde ir. Y el apóstol constantemente dice, saludadme a los de su casa. Eh, tenemos aquí también otros nombres en el versículo 12, y dice que esos nombres eran nombres de esclavos. Saludadme a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Mire, ya algunos esclavos incluso se habían convertido en cristianos, pero también eran obreros, estaban trabajando en la obra, como Trifena y Trifosa, difíciles los nombres, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y repito, estas son mujeres, hombres y mujeres que no solo se resalta su testimonio como cristianos, sino que también están trabajando como obreros. O sea, esta Pérsida es una mujer cristiana eh, que está trabajando en la obra, quizás como una pastora, quizás como una líder importante, influyente en la iglesia. Entonces, eh, vemos aquí hombres y mujeres trabajando en la obra. Y como le digo, posteriormente ya las iglesias entraron en discusiones, que si los hombres me podían predicar, las mujeres no, y todo eso, pero parece que al principio del Evangelio no fue así. Al principio del Evangelio, tanto las mujeres como los hombres, esclavos, libres, lo que fuera, por eso el apóstol decía, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay escita, todos somos uno en Cristo. Entonces, es muy interesante estos nombres. Este capítulo me llamó la atención precisamente por eso, por ver el trabajo tan intenso de las mujeres eh, en la obra del Señor. Saludad a Rufo, versículo 13, escogido en el Señor, y a su madre.
pero el apóstol no solo dice que era la madre de Rufo, sino también mía. O sea, él considera a esta mujer una madre, porque evidentemente no era la madre del apóstol Pablo, pero seguramente lo había atendido como una madre, lo amaba como una madre. Entonces dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, el término escogido en el Señor de Rufo implica que también era un hombre que se había dedicado al Evangelio. Rufo había empezado a predicar la palabra, era un hombre llamado por Dios, escogido por Dios al ministerio y predicaba la palabra del Señor. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Todos estos nombres tan interesantes, toda la historia que tienen estos nombres y todo el valor que tienen estos nombres. Eh, Después viene una serie de esclavos. ¿Por qué se sabe que son esclavos? Flegonte, Hermas, Pantrovas, Hermes, Filógo o Fílogo, Julia, Nereo, Olimpas. Eran nombres eh, de hermanos en la iglesia, conformaban la iglesia, pero eran esclavos. Y entonces aquí los menciona en el versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegote, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, si se le quedaba alguno precisamente. Saludad a Fílogo o Filógo, como se pronuncia, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mire qué maravilloso el apóstol Pablo, como se toma su tiempo para mencionar a todas estas personas, aunque para el mundo no eran valiosas, pero para la naciente iglesia y para el evangelio y para Dios, lógicamente, sí eran muy valiosas. Como seguramente hoy usted en su iglesia puede recordar a María, a José, a Carmen, a Miguel, a tantas personas que hay en la iglesia que colaboran en la obra, que trabajan en la obra, que siembran en la obra, que predican la palabra, que enseñan en los grupos celulares o en las calles y personas valiosas en la obra, pues la iglesia de Roma tenía todas estas personas valiosas que el apóstol está mencionando. Y el versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo significa beso. O sea, salúdense con un beso santo. Amén. Eh, y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero también el apóstol hace una advertencia aquí en el versículo 17. Dice que hay personas que están trastornando la fe de muchas personas. Y dice, versículo 17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra, dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Es hoy se puede ver esto porque nosotros podemos observar y analizar muchas personas que están torciendo la doctrina, que están enseñando doctrinas falsas, que están enseñando un evangelio light, un evangelio de la prosperidad, un evangelio del menor esfuerzo, un evangelio donde sus vidas no tienen ningún sentido ni sacrificio ni propósito, sino que venga y reciba un milagro, reciba eh, un milagro financiero y ya. Y la gente recibe eso y se va, muchas veces no lo recibe y también se va muchas veces la gente decepcionada. Seguramente que eso también estaba pasando en estos tiempos y el apóstol hace referencia a esto y dice que tengamos mucho cuidado.
Dice, porque vuestra obediencia, versículo 19, ha venido a ser notoria. Pero resalta a los romanos porque dice que su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa combinación de ser sabio, pero también ser ingenuo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Amén. Eso es una promesa del poder de Dios, de lo que el enemigo puede hacer, pero que definitivamente nosotros tenemos la autoridad y el poder para aplastarlo bajo nuestros pies y poder ser triunfantes en la palabra de Dios y en la vida cristiana. Versículo 21, os saluda Timoteo, mi colaborador. Este Timoteo, lógicamente, es el joven pastor que él le dedica dos cartas pastorales que hoy son las cartas que más estudiamos nosotros los pastores, porque ahí podemos ver algunos de los oficios pastorales y de los propósitos y los planes que Dios tiene como pastor. Posiblemente Timoteo estaba con él y entonces dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón o Jasón, Sosíspeter, mis parientes, de nuevo, estos son judíos. Cuando se refiere a parientes, no son primos, ni hermanos, ni tíos, ni nada de eso, sino que son judíos que estaban con él. Además, sus nombres también son muy judíos. Lucio, bueno, Jasón es más un nombre griego, pero Sosíspater también es un nombre griego. Mis parientes. Y dice el versículo 22, nos muestra que la carta fue dictada por el apóstol Pablo, pero escrita por Tercio. El apóstol Pablo en sus últimos años particularmente había perdido mucho la visión. Recuerde que él había estado preso varias veces y las prisiones eran oscuras, no tenían luz, eran mazmorras, eran subterráneas. Entonces, él por estar leyendo los rollos, los pergaminos, estar escribiendo cartas, había perdido mucho la visión. Entonces, él tenía personas que le colaboraban escribiendo. Uno de ellos era Tercio, su, su secretario, su escriba, la persona que le escribía la carta que él dictaba. Por eso dice en el versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Tercio metió ahí también su, como dice uno acá, terció en el tema también y metió su saludo. Amén. Estaba escribiendo la carta y se refirió precisamente al saludo a la iglesia de Roma. Qué bonito, ¿verdad? Este capítulo que nos muestra tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta gente que ha trabajado en la obra del Señor y que sigue trabajando día a día. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este Gallo, me puse a investigar y es posible que este Gallo sea el Gallo que encontramos nosotros también en el libro de los Hechos, capítulo 19, Hechos 19. Hay varias referencias de este hermano Gallo y en todos tiene una característica y es que es muy hospedador, es una persona que hospedó a muchos creyentes, hospedó al apóstol Pablo, hospedó a muchas personas y por eso ellos lo mencionan. Capítulo 19, versículo 29, dice de Hechos, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Mire, hubo una trifulca y dice que los lanzaron a ellos a ese lugar. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no se lo dejaron. Y en el capítulo 20
versículos 2 al 4 también aparece Gallo. Y dice Hechos 22. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcaban para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sopárter de Bernea, perdón, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aquí aparece Gallo de Derbe, era su ciudad natal, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, aquí aparece de nuevo este hermano Gallo, pero yo también encuentro que el apóstol Juan hace referencia de Gallo y le escribe toda una epístola en Tercera de Juan. Si usted puede buscar ahí en su Biblia, Tercera de Juan, en el versículo 1, un versículo que nosotros dedicamos mucho a las personas cuando cumplen año y todo, el versículo 2 dice, al anciano Gallo, ya un hombre anciano, seguramente habían pasado algunos años, Juan se refiere a él como el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad es en la palabra, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Recuerde que la verdad es la palabra, Juan 17:17. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso quiere decir que parece que este hermano Gallo había sido producto de la evangelización del apóstol Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, versículo 5, especialmente a los desconocidos. Mire, este Gallo se caracterizaba por ser un hombre hospedador y aún personas que no conocía, desconocidos. Amén. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, el apóstol Pablo manda un saludo en Romanos 16, en la última parte de este capítulo, precisamente a este hermano Gallo, en el versículo 23, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, ¿no es cierto? Que también aparece con él. Dice, tesorero de la ciudad y el hermano de Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final del capítulo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandato, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Termina esta carta con un capítulo de nombres, un capítulo de saludos, un capítulo de salutaciones de personas que fueron influyentes. Me llama mucho la atención, hombres y mujeres que sirvieron a Dios, que fueron precursores del Evangelio, que formaron la iglesia de Roma y que también sirvieron en otras iglesias, apoyándonos solo con la palabra, predicando la palabra, sino también con sus recursos económicos, con su esfuerzo, con su dedicación y como él menciona ahí, con su trabajo en el Señor. Quizás en estos nombres hay personas como usted y como yo,
que trabajamos en las iglesias, que bendecimos la obra de Dios. Y como me dijo un hermano hace poco que estábamos construyendo la iglesia, Dios es detallista con el que es detallista con él. Y queremos ser detallistas con Dios. Que queremos dar lo mejor para Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo los invito para que oremos en esta noche y abramos posteriormente nuestros micrófonos para que algunos de ustedes puedan comentar qué les pareció este fascinante capítulo de Romanos 16. Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos porque tú has usado hombres y mujeres en tu obra para que tu obra, Señor, crezca, para que tu evangelio sea predicado, Señor. Tú has usado, Señor, esclavos, libres, doctos e indoctos, personas, Señor, que han dispuesto su corazón, quizás como algunos de nuestros hermanos en las iglesias o las personas que están en esta clase, personas que han dado todo, Señor, para tu obra, que han entregado, Señor, su esfuerzo, su dedicación, su tiempo, su conocimiento, su sabiduría, su paciencia, su amor, su dinero, todos sus recursos para que tu evangelio, Señor, siga creyendo. Bendícelo, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus finanzas, bendice sus familias, sus hijos, Señor. No sean confundidos, no sean, Señor, devorados por el enemigo, sino que guárdalos, Señor, con tu poderosa diestra, Señor. Haz un vallado alrededor de ellos, Señor, para que ellos un día también reconozcan que tú eres el único y verdadero Dios. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Adrianita puede abrir los micrófonos si alguien quiere hacer algún comentario o aporte o comentarnos algo o dice, no, yo le voy a poner a mi hijo Patrobas o Fílogo o Julia o Nerao o Olimpas. Usted puede decir, me gustó ese nombre para mi hijo, para mi nieto, para mi nieta, para cualquier persona. ¿Eh? Para mí, Pastor, Sí, tengo hermana una Livia. pregunta. Sí, Allí habla mucho de muchas mujeres que servían, ¿cierto? Que dice ahí no dice que enseñaban la palabra, sino pues que ellas trabajaban junto con sus esposos sí. en la obra y apoyaban digamos, al apóstol Pablo, ¿cierto? Y supongo que a todos los líderes que habían puesto. Pero, Sí, ¿usted cree, pastor, que ellos también ellas también estaban haciendo el trabajo de pastoras? sí, yo veo parejas, como usted dice. Por ejemplo, en el versículo 12 habla, bueno, el primero Priscila y Aquila, ¿no es cierto? Mis colaboradores en Cristo. Cuando dice mis colaboradores en Cristo, se está refiriendo a que trabajaban en la obra. También hay otra pareja en el versículo 12 que es Trifena y Trifosa, que son una pareja de esclavos, los cuales trabajan en el Señor. Pero también menciona a algunas mujeres solas. Eh, eh, yo vi algunas mujeres solas que resalta a las mujeres y resalta a sus hermanas. Realmente la Biblia no dice explícitamente si eran pastoras, ahí yo Sí, mentiría. ajá, sí, sí, Uno no puede forzar el texto. No dice sí. que explícitamente que estaban a cargo de una iglesia, porque no se tiene No, referencia no. de una mujer. Recordemos que también el evangelio se desarrolló en una cultura sumamente machista como la judía. Entonces no había ninguna mujer, pero lo que sí era que esas mujeres trabajaban en el Señor. De pronto predicaban la palabra, no sé si en un templo, porque la iglesia eh, primitiva no se desarrolló en templos, se desarrolló en la calle, en las plazas, en las casas. La mayoría de las iglesias surgieron en casas. Entonces, en las casas ellas sí predicaban, ellas sí daban la palabra. Posteriormente, ya después de la reforma protestante, es que ya vienen los templos evangélicos grandes. Ahí ya conocemos la iglesia como tal, pero la iglesia originalmente no nació
con grandes templos. Pero estas mujeres seguramente que compartían la palabra, no era la predicación que conocemos hoy como pastoras, pero sí eran mujeres que lógicamente Tal enseñaban la vez. palabra. Sí, Ujú. porque hay creo que es en Tito Sí, que el apóstol Pablo mismo dice que no le permite a la mujer enseñar. sí, sí, No, perdón, ¿dónde es que está esa sí, palabra? sí, no, Dice que no le permito a la mujer que enseñe. sí. Pero ¿cuál es Ahora, esa? creo que la otra vez tratamos el tema un poquito y era porque la iglesia, Sí. el apóstol Pablo menciona o que tenía el problema era Ujú. la iglesia de Éfeso. Eh, y en la iglesia de Éfeso, en Éfeso había una diosa que era la diosa Diana, ¿no es cierto? Que la diosa Diana era una, digamos, falsa profetisa, era una mujer. Entonces, prácticamente se quería como imitar esa deidad de Diana en la iglesia. Entonces, el apóstol por eso le dice específicamente a esa iglesia que no le permite que hable la mujer. Pero A la mujer eh, enseñar, ni ejercer. Ujú. lo interesante es que esa orden no se la da ni a la iglesia de Gálatas, ni a la iglesia de Tesalónica, ni a la iglesia, solo a una iglesia específica. Y yo les explicaba la otra vez, era interesante porque hay normas que son particulares de una iglesia. Por ejemplo, yo creo que les conté esta historia. En una iglesia que yo pastoreaba, había una hermana que vendía ropa, vendía a crédito artículos, zapatos, camisetas, ropa, tenis, cosas así, y los hermanos le compraban fiado, pero empezó un momento en que empezó a menguar la asistencia a la iglesia y yo me pregunté, ¿ve qué pasaría? ¿Por qué la asistencia a la iglesia ha bajado tanto? Y los hermanos me empezaron a contar que algunas personas le debían a esta señora dinero, entonces por no pagarle o porque ella no les, porque la señora está con una libretica a la entrada del templo cobrándole a la Ajá. gente, por no pagarle la gente prefería no ir. Entonces yo puse una norma en la iglesia, pero era una norma muy particular de esa iglesia. No es una norma que usted debe poner en todas las iglesias. La norma es prohibido en la iglesia vender cosas. Amén. Pero es un hecho puntual de una situación que se está dando. Es posible que lo que el apóstol Pablo esté manifestando es un hecho puntual eh, a una iglesia en particular porque tenía problemas la mujer en ese lugar, pero como le digo, no es una norma que él estableciera a la iglesia de Roma o a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica o a la iglesia de Gálatas o a cualquier otra iglesia. Me hago entender, fue una norma como muy particular y a mí me gusta mucho porque el apóstol Pablo hay cosas que él dice muy interesantes. Dice, lo digo yo, no el Señor. ¿Me hago entender? Porque en todas las iglesias hay normas internas y las normas internas son buenas porque protegen la iglesia, protegen el, el, el buen andar de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Entonces hay normas que uno establece como internas de la iglesia, pero no son una norma universal o una norma que se establezca como para todas las iglesias. Es posible que eso sea, pero eso está sujeto a preguntárselo al Señor cuando estemos allá. No, yo no tengo la última palabra ni el conocimiento total de los hechos. Algunas iglesias prefieren sí. Para mí, la pastora, por lo menos en mi iglesia, es fundamental. Predica, enseña, y si no fuera por ella, yo creo que esta iglesia no hubiera crecido tanto y no hubiera sido tan formada, y las mujeres aquí tan valiosas, tan significativas. Entonces, respeto mucho las iglesias que no lo tienen, no lo hacen, pero también lo hacemos nosotros acá. Son mujeres de muy buen testimonio, de muy buena palabra, y es más, creo que en los últimos
tiempos los hombres hemos fallado mucho. Hay mucha falla de hombres como pastores. Y las mujeres han asumido un rol bien interesante como pastoras y han desarrollado. Conozco iglesias donde son pastoras solas, incluso, pastoras que no son casadas y manejan la iglesia, que hay una iglesia muy grande en el distrito de Agua Blanca, la pastora Isabela, y mis respetos a esa pastora, mis respetos, la respeto mucho, la honro mucho porque la considero también porque siempre he creído que una persona sola es muy difícil. Yo solo no sería un buen pastor, le juro eso. Cuando los hermanos vienen con esos cuentos largos, 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 yo me aburro escuchándolos, pero la pastora tiene una paciencia, una capacidad de atender a todas esas personas que la considero mucho. Así, mi hermana. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algo que aportar o que preguntar de este capítulo 16 que es muy interesante? Amén. ¿Había usted leído todos esos nombres? Vamos a leerlo porque Bonitos, no sé todos los nombres. Lo que muy yo veo, pastor, lo interesantes. que yo veo aquí en este capítulo 16 es de que trabajaban tanto, eran tan fieles al Señor, que al Señor le plació ponerlos en la Biblia, esos nombres, para que nosotros tomáramos ejemplo, para que viéramos de que tanto mujeres como hombres estaban trabajando en la obra del Señor, estaban trabajando y que trabajaban tanto, porque aquí mismo lo menciona, que trabajaban Sí, mucho. Entonces, sí. imagínense la clase de privilegio que tiene todos estos nombres que están aquí, que fueron pues personas de verdad, de que el Señor los puso en la Biblia. Que aparecen en la Biblia y todo el mundo los ha leído por muchos años, ¿verdad? Qué bendición. Pero me llama la atención no solo que hay mujeres involucradas, sino que hay esclavos involucrados. Eso me llama la atención. O sea que Eh, todos por igual. todos por igual, ya no había diferencia. De pronto algún día Nada. es el libro de Filemón, porque el libro de Filemón es bien interesante porque resulta que el apóstol Pablo está en la cárcel y conoce a Onésimo. Entonces Onésimo era un Este sí. esclavo que aprendió a leer y a escribir porque su jefe, su dueño, su amo Filemón, le había enseñado, pero él había robado a Filemón. Y entonces él había robado a Filemón, entonces estaba preso y ahí se encuentra con Pablo y se convierte al evangelio y se convierte en la persona que le escribe las cartas al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo ya no veía. Y entonces le dice a Filemón, mira, aquí me encontré, Filemón es una carta de recomendación, como una carta de recomendación que le hace a alguien a uno para un trabajo. Le dice, aquí me encontré a un esclavo tuyo que se llama Onésimo, es una persona que me ha ayudado mucho. Ahora es cristiano porque conoció al Señor. Ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano. Hoy, eso debe ser en esos tiempos, tuvo que haber sido una cosa bien, bien tremenda. Muy lindo. Porque es que ya Tremendo. no es tu esclavo, ya es tu hermano. Tremendo. Entonces me llamó la atención eso. No solo mujeres, sino también esclavos, personas del común. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bueno, Muy bien. gloria a Dios. Terminamos en Romanos. Hay que retarnos a estudiar algo. Terminamos Romanos y ahora ¿con qué libro seguimos, pastor? Ya no sé. Déjeme pensar esta semana. Pues, Déjeme volver de hermana vacaciones. Angie, Deje pensar. Escucho a la hermana Lidia. los bonitos, Jenny Chávez. enseñando algo ya. Jenny. Sí, No se pastor. le entiende. No se le ¿Puede entiende. ¿Ya me oye? No. No se oye. La pregunta es, ¿nosotros estudiamos hebreos? Algo.
Sí, cancélele, que no. Nosotros hicimos el estudio de Hebreos alguna vez porque yo lo hice aquí en la iglesia, pero no recuerdo si lo hice en este grupo, el libro de Hebreos. Este grupo hemos estudiado tan, 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 tan. Hemos hecho estudios de guerra espiritual, hicimos el estudio de... Hay libros muy desafiantes, Hebreos, Apocalipsis. Apocalipsis. Uy, Sí, Apocalipsis. don Pastor Oscar, lectura de Hebreos, los 10 últimos. El hebreo sí, Sí, hicimos estudio de Hebreos. sí, tengo las notas. Ah, bueno, entonces podríamos pensar en Apocalipsis. ¿Qué les parece? Tengo todas las notas. Sí, pastor, Wow, Hebreos lo tenemos. Hebreos Sí. lo hicimos en marzo 18 del 24. Ahí lo terminamos. oh, ¿No? a ver, mejor dicho. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, esperen que yo llegue a mediados de junio de vacaciones y pensamos en Apocalipsis como el próximo libro por estudiar. ¿Les parece bien? Y me dejan también, yo Perfecto, estudio. pastor. Perfecto. El libro que usted escoja. Bueno, gracias por dejarme escoger. Que Dios los bendiga, mucho gusto verlos, a Andreita por ahí, a la hermana Livia, al hermano Luis, a la hermana Celia, a Andrea, sí, a Doris, a Gloria, a Kelly, a Jenny, a Gloria a todos. Dios. El hermano Fabio y la hermana Mónica se fueron para Chile, no han podido conectar, pero dicen que ellos quieren seguir estudiando la palabra con nosotros. Qué Ay, bueno. qué bueno. Qué bueno. Entonces, que Dios los bendiga y que pasen muy buena noche. Muchísimas Amén, gracias, pastor. pastor. Igualmente, El Señor lo gracias. bendiga. Y a las nuevas esperamos seguirlas viendo. Muchas gracias. Amén. Bendiga. Bye.